Pero también dice que es una firmeza de manera positiva, pero también es el poder para actuar con fuerza. Pero miren, ¿a través de qué? No de la agresividad física, sino de la revelación y el entendimiento. Inicio con la enseñanza del día de hoy, y en realidad le pusimos una pregunta como título a esta enseñanza, porque en ocasiones, bueno, y el nombre es necesito esforzarme, porque en ocasiones le hemos dado una serie de interpretaciones probablemente inadecuadas a la palabra de Dios y a la vida en el Espíritu, considerando que no es necesario participar de un esfuerzo en el crecimiento de esta vida. Pero para eso es que nosotros vamos a utilizar también la Escritura, para que por medio de la Escritura entonces nosotros podamos resolver este interrogante. Y creo yo que si algo debemos tener en cuenta es que si nosotros participamos por medio del Espíritu Santo de este glorioso reino, de este glorioso propósito de Dios, seguramente este mismo propósito suministrará y ministrará en nuestras vidas y en nuestros corazones aquellas cosas o atribuciones que están en Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder ser nosotros más efectivos, ser nosotros capaces inclusive de lograr aquellas cosas que probablemente en nuestra propia humanidad vemos que no son posibles. Y esto es como resultado de que hemos nacido en una naturaleza que cayó desde el Edén. Y dice la Escritura que hay entonces una naturaleza engañosa, y en otras versiones dice de vicio, de tal manera que constantemente han ministrado nuestras vidas para que consideremos que no somos capaces, que no somos aptos. Hay una serie de filosofías que inclusive entran o se incorporan a nuestro corazón, que nos llenan de un humanismo que no nos permite ver más allá de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros somos el centro desde donde consideramos las cosas, probablemente es ahí donde nosotros encontramos la dificultad. Pero si nosotros cambiamos la perspectiva, seguramente al diseño de Dios, vamos a darnos cuenta que dentro de ese diseño estamos altamente aptos y capacitados para avanzar de manera gloriosa en este reino. Por eso es que en ocasiones decimos, ¿verdad? Solo si me nace, ¿verdad? Y a veces nos cuesta distinguir si ese nacer viene de nuestra humanidad, que generalmente no quiere hacer las cosas de Dios, o ese nacer en realidad es un efecto de la vida espiritual. Dice la Escritura y el Evangelio de Juan que nosotros somos engendrados, y dice, y no por la voluntad de un hombre, de algún humano o de alguna mujer, sino dice que hay una voluntad mayor, suprema. ¿Y cuál es esa voluntad? La voluntad de Dios. Entonces dice la Escritura que nosotros no hemos nacido por la voluntad de hombre o de algún humano, sino por la intervención de Dios. Fuimos engendrados. El engendrar es una acción que fecunda vida. Es decir, todos nosotros en lo humano somos el resultado de que un día fuimos fecundados por nuestros padres. Es decir, ninguno de nosotros salimos del jardín, pues, ¿verdad?
O un día de repente estaban recogiendo manzanas y en lugar de una manzana salió un bebé. ¿Verdad? Mirá lo que me encontré en este árbol. El árbol me lo dio. No, sino somos el resultado de un proceso que gestó nuestras vidas. Y ese gestar es el resultado de que fuimos fecundados, ¿verdad? Donde el espermatozoide y el óvulo realizan esa labor. Entonces, algo similar sucede cuando nosotros somos engendrados por el Señor. Dice también la Escritura que todo lo visible fue creado desde lo invisible. Es decir, en todo lo que vemos, seguramente en muchas cosas encontraremos una expresión de lo invisible. Y dice el Evangelio de Juan que nosotros fuimos engendrados por Dios, fecundados por Dios. Y esto es glorioso porque en esta fecundación ocurren por lo menos 2 efectos en la vida del ser humano, uno activo y otro pasivo. Dentro del efecto pasivo nosotros vamos a encontrar que cuando Dios nos engendró su voluntad y su propósito. Ese es un efecto pasivo, ¿verdad? Y puso un efecto activo, o engendró un efecto activo. ¿Cuál es el efecto activo? El querer como el hacer. Y dice la carta a los Filipenses entonces, Dios puso en nosotros el querer como el hacer por medio de su buena voluntad. En otras palabras, nos estamos dando cuenta nosotros que en nuestras vidas hay un querer y hay un hacer, pero generalmente no hemos logrado distinguir cuando ese querer y ese hacer es el que proviene de Dios o es el que proviene de nosotros, ¿verdad? No me nace, pero quizá no te nace porque tu carne o tu humanidad nunca va a desear hacer la voluntad de Dios. Pero si el Señor nos engendró, quiere decir entonces que también fecundó o engendró su voluntad, pero también el deseo de hacerlo. Entonces es ahí donde entonces nosotros, creo yo, vamos a ir contestando y entendiendo lo que dice la carta a los Gálatas 5:17. En la carta a los Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Te pongo yo un ejemplo. Probablemente tengas un problema. Este es un ejemplo muy sencillo, pero para levantarte, no tengo ganas de levantarme. Plano, Dios no quiere que crezca en esta palabra. No, ese es tu humanidad. ¿Sí me estoy explicando? Porque tu espíritu fue fecundado para ser altamente capaz y efectivo para responder la voz de Dios. Pero para llegar a este entendimiento y a esta diferenciación es necesario que entonces nosotros crezcamos de tal manera en la vida espiritual que también nuestro organismo empiece a responder y a obedecer la voz del Espíritu en nosotros. Ya científicamente está comprobado que todos tenemos una corteza prefrontal. En esa corteza prefrontal, si nosotros posponemos la recompensa de algo, lo que ayuda es a que se incremente o sea mejorado el carácter y la voluntad para hacer algo. Entonces, si nosotros unimos y vinculamos lo que el Espíritu Santo produce en nosotros y empezamos a obedecer la voz de Dios, quiere decir que incluso hasta nuestro cuerpo y nuestra humanidad va a empezar un proceso de reconfiguración en su voluntad y un fortalecimiento como un efecto de Dios y de obediencia a la voz del Espíritu Santo en el carácter de los hijos, ¿verdad? Entendemos que carácter no es este tiene un gran carácter porque como grita. No, probablemente tiene una debilidad de carácter tanto que no puede contener su temperamento.
Pero el carácter consiste en una disciplina, llamémosle así, interior, de saber qué hacer aun cuando no quiero hacerlo. Ahí tú puedes saber cuál es el carácter de alguien. Y es por eso que también la Escritura nos enseña que todo le es lícito al hombre, pero no todo le conviene. Es decir, el hombre no debe hacer todo lo que puede, pero sí debe hacer todo lo que debe. Y es ahí donde yo siempre les he puesto el ejemplo, ¿verdad? Hay dos amigos que se encuentran después de mucho tiempo y se abrazan, y viene un amigo al otro y le empieza a sacar su celular de la bolsa. Y entonces el amigo le dice: tú no deberías hacer eso, ¿verdad? Tú no deberías sustraer, quitarme eso. Tú no puedes hacer eso. Y el amigo le contesta y le dice: pues mira, sí que puedo. ¿Sí me explico? Es decir, el amigo le estaba quitando al otro algo que no le pertenecía. Entonces el amigo sorprendido le dice: tú no me puedes quitar. Mira que sí puedo. Es más, lo estoy haciendo. Porque el hombre no debe hacer todo lo que puede, pero sí todo lo que debe. Y eso es parte de ir entonces, también ir creciendo dentro de esta vida espiritual. Y dice Gálatas 5:17 que hay un conflicto entre la carne y el espíritu, donde la carne no quiere hacer lo que participa del espíritu y el espíritu no quiere hacer lo que participa de la carne. El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Galacia en ese momento, porque la iglesia había retrocedido, había dejado de depender de la vida espiritual y empezaron a depender de su humanidad. Tanto que retrocedieron en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra. Empezaron a vivir bajo otra administración espiritual. Entonces viene el apóstol Pablo y les dice: ¿y ustedes qué están haciendo? Ustedes tienen que entender que la carne y el espíritu viven en un constante conflicto. Y es ahí entonces donde muchas veces nosotros en nuestra humanidad hemos considerado que esforzarnos no es una facultad espiritual, sino única y exclusivamente de nuestra humanidad. Pero vamos a resolver, y esto me parece glorioso, cómo por medio del Espíritu Santo nosotros somos ministrados de la fuerza del Espíritu para accionar en función de la vida del Espíritu. Y para esto quisiera que fuéramos a Mateo 11:12. Dice de la siguiente manera, Mateo 11:12, exacto, esta es la versión. Y dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, de los cielos, sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Primero tenemos que diferenciar que la primer violencia de la que habla se refiere a una resistencia, a un tipo de oposición. Quiere decir que la Escritura nos está diciendo que el reino de Dios, lo espiritual, ha experimentado una resistencia. Si nos ubicamos en el contexto en el que esto fue dicho, para ese tiempo había una resistencia filosófica, doctrinal, política, que hacía frente a la palabra de Dios. Inclusive había, y esto se los he mencionado, un sionismo político religioso, es decir, una combinación entre lo religioso y lo político, que no permitía que la proclamación del evangelio que trajo Jesús a esta tierra avanzara. Entonces la Escritura está diciendo: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre resistencia. Por criterios, por opiniones, por filosofías, por sabiduría filosófica. Inclusive recuerden que es un contexto donde había mucho filósofo griego.
de esa cuna griega combinada con la romana que existe, la grecorromana, habían filósofos como Aristóteles, como Sócrates. Para algunos filósofos, la venida de Jesús debería ser la expresión de un sabio como esos. Para los judíos, un rey como David. Entonces ninguno de los dos bandos estaba feliz, porque esperaban entonces una sabiduría humana como la de Sócrates, como la de Platón, como la de estos personajes, y los judíos esperaban un rey exactamente como David. Por eso es que hay una parte en la escritura donde le dicen: ¿y dónde está tu reino? Porque la forma de ver de los judíos consistía en asociarlo a cómo vivía David. ¿Y cómo vivía David o Salomón? Con carros, con castillo, con protección, o como Saúl. Y resulta que este rey nace hasta en un pesebre. O sea, no es de acuerdo a mis pensamientos, porque incluso los judíos creían que ese rey iba a venir como un libertador a pelear contra el imperio romano, que los libertara por la fuerza, por la violencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Jesús era distinto a lo que los judíos esperaban, los fariseos esperaban, los grecorromanos esperaban. Entonces, resultado de eso, el reino sufría violencia, una resistencia. Este no puede ser el Hijo de Dios. Esto no puede ser la proclamación del evangelio del reino. Esto no puede ser el reino. ¿Y dónde está su reino? Pero dice después: y los violentos lo conquistan por la fuerza. Miren, y esto es poderoso, porque violentos sí está hablando de otra condición. Inclusive en el original hasta es algo como poético, medio romántico, porque no está hablando de un accionar de violencia. Por eso es que Jesús, cuando lo aprendieron, él dijo: si mi reino fuera de esta tierra, ¿ustedes creen que yo estaría preso? Habrían muchos peleando por mí. Porque la violencia que proclamaba Jesús no estaba asociada a la violencia que ese contexto esperaba que fuera alguien violento. Entonces, este violento del que habla la escritura habla de la palabra biasó, de este griego, que hace referencia a alguien que avanza enérgicamente. Miren qué glorioso. Dice: el reino de los cielos sufre resistencia, pero los que avanzan enérgicamente son quienes conquistan. Pero lo glorioso de esto es que dice que hay un elemento o una característica en estos que avanzan enérgicamente, y es fuerza. Pero esta palabra fuerza, del griego biastés, que significa firme, pero habla de una firmeza de manera positiva. No alguien necio, ¿verdad? Sino alguien que está firme, que está convencido. Pero también dice que es una firmeza de manera positiva, pero también es el poder para actuar con fuerza. Pero miren, ¿a través de qué? No de la agresividad física, sino de la revelación y el entendimiento. ¡Wow! Eso es glorioso. El reino de los cielos sufre resistencia porque hay quienes tienen sus posturas filosóficas, sus opiniones, sus ideas, la idea del rey que esperan. Pero los que avanzan enérgicamente por la fuerza establecen ese reino. Y esa fuerza habla a alguien que está firme, pero que tiene el poder para actuar con entendimiento y con revelación. Si hay algo que no va a poder resistir, que este mundo no va a poder resistir, es a hijos de Dios que avancen enérgicamente, pero por medio de la fuerza del Espíritu en sus corazones.
porque esta fuerza hace referencia a que estos hijos son llenos del conocimiento que les brinda entonces entendimiento y revelación de quién es Jesucristo, de qué es el reino, de quién es el reino. Y por eso es que en algún momento en Juan 3:3 nosotros vemos que Jesús, en una conversación con Nicodemo, le hace saber que para ver el reino de Dios le era necesario nacer de nuevo. Y para Nicodemo esto fue un conflicto. Quizá para nosotros ya no tanto, porque hemos leído este versículo, pero que supongamos nunca lo hemos escuchado y viene alguien y nos dice: es que para ver el reino necesitas nacer de nuevo. ¿Y cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se puede lograr eso? Es decir, necesito, Nicodemo le dice, reincorporarme a mi mamá. Imagínense qué salvaje, ¿verdad? Si esa fuera la metodología del reino, incorporarnos otra vez a nuestras mamás, eso no tiene ni siquiera ningún sentido, ni siquiera se puede. Pero como el plano espiritual o la dimensión desde donde hablaba Jesús era espiritual, Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual, de un vientre celestial, de un vientre eterno. Entonces, cuando nosotros nacemos de ese vientre espiritual, dice que uno de los efectos que produce esa causa primaria, eterna de la vida del Espíritu Santo es ver el reino. Y el ver no solamente como una observación humana, sino como un discernimiento, como una interpretación para poder tener acceso a esa vida, a esa realidad en donde Dios habita, a esa realidad en donde Dios está. Quiere decir que lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo era altamente glorioso, porque le estaba diciendo que para ver, participar, discernir, distinguir y vivir esa realidad, necesitaba nacer de un vientre nuevo. Y todos nosotros, como escogidos, llamados de Dios, por Él y por su gracia y por su propio beneplácito y por propósito, fuimos llamados y escogidos para poder ver el reino de Dios. Pero no como una interpretación de observación lejana, sino como una experiencia de entrar a esa vida y a esa realidad espiritual. Y es ahí entonces que cobra sentido lo que dice Mateo 11, que al nosotros nacer del Espíritu, entonces nosotros tenemos un avance enérgico, porque la fuerza que nos hace avanzar ya no es solamente una fuerza humana. Ya no es solo me voy a ir al gimnasio, me voy a poner bien fuerte porque así voy a avanzar, sino una fuerza espiritual que hace y produce de sus efectos en nosotros para un avance enérgico, glorioso, que lo que genera y produce es una conquista por medio de la fuerza, que es el poder de Dios obrando en nuestras vidas mediante el entendimiento y la revelación de quién es Cristo Jesús. Por eso es que si algo nosotros necesitamos es nacer de nuevo, nacer en un nuevo vientre, porque probablemente dentro de nuestra humanidad nosotros mismos ya nos descalificamos para pensar que lo podemos hacer, porque yo sé lo que he hecho, yo sé lo que dije, yo sé ideas, filosofías, criterios que se resisten al avance, pero que por medio del Espíritu Santo de Dios, Lisbeth, hemos sido ministrados por Dios para que tu avance sea enérgico y que puedas conquistar por medio de la fuerza de Dios,
que te da el entendimiento y la revelación de actuar por y para el propósito en todas las áreas de nuestras vidas, porque actuamos por y para el propósito en todo lo que somos, porque el bien ser produce el bienestar y el bienestar el bien hacer. Es decir, el bien hacer es un efecto del bien ser, y solo podemos ser si despertamos a lo que dice la Escritura de poder ser conocidos como siempre hemos sido conocidos. Y es ahí donde entonces debemos abrir nuestros ojos por medio de la vida del Espíritu a lo que somos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y estamos en esta tierra no en busca de un propósito, sino despertando cada día, porque un propósito nos envió a esta tierra y nos sigue teniendo con vida. Propósito, una de las razones principales del propósito es que por medio de su Espíritu Santo nos ha revelado Cristo a nuestros corazones, para que entonces, naciendo Él en nosotros, nuestra forma de ver, de sentir, de creer, de decidir, de hacer, de pensar, de creer, de decidir, de vivir, sea como la de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, cada día más en esta tierra. Si algo requiere y necesita esta tierra, es la expresión y la manifestación de los hijos de Dios, dice la Escritura. Pero quiere decir también de que, gracias a Dios, nosotros no estamos esperanzados en que estamos solos y que por medio de nuestras propias fuerzas que se sacan con hacer varias pesas, lo vamos a lograr. Sino por el contrario, por medio del Espíritu Santo del que nacemos, podemos avanzar enérgicamente y tener la fuerza que da el entendimiento y la revelación para que nada ni nadie nos detenga y no quedemos enredados en los negocios de esta vida, sino sigamos avanzando enérgicamente en función de la voluntad eterna de Dios. Es decir, que por medio de esta vida espiritual ministrada por el Espíritu Santo, tenemos una vida activa, dinámica y operativa, altamente efectiva. Tenemos una vida activa, una vida dinámica, una vida operativa, pero que es altamente efectiva, altamente diestro, capaz en cumplimiento de lo que fuimos destinados y diseñados para expresar, diseñados para hacer. Por eso es que el Espíritu, si algo necesitamos, es decirle: Señor, necesitamos conocerte. Que por medio de tu Espíritu Santo, los ojos de mi entendimiento, lo que yo no he visto, lo que yo no he conocido, me pueda ser dado a conocer. Que pueda tener una experiencia real, íntima, reveladora a mi corazón de quién es Dios. Que alumbre mi camino, que alumbre mi vida, que alumbre mi entendimiento, que alumbre mi inteligencia. Que mi razón se convierta en tu razón. Que mi razón se convierta a tu razón. Con razón, nosotros vemos en Esdras 7:10, desde el Antiguo Testamento, un hombre que dice que preparó su corazón porque sabía que iba a inquirir, tomar la ley de Dios, dice, para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Es decir, hubo una acción intencional de Esdras que preparó su corazón. Por tal razón preparó su corazón, dispuso su corazón. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios tomara su lugar en su vida. Por eso es que por medio del Espíritu Santo de Dios, miren, y esto que glorioso, recibimos también esa capacidad de ser intencionales a la palabra y a la voluntad de Dios, de tal manera que por medio del Espíritu nuestro corazón se disponga.
se disponga ¿a qué? A ese proceso transformador, renovador, regenerador del Espíritu Santo de Dios. De tal manera que entonces nuestro corazón en ese proceso de preparación pueda alcanzar una nueva expresión de Dios. Se necesita más la expresión de Dios en esta tierra, pero se requiere y se necesita a través de ti y a través de mí. Por eso es que por medio de su Espíritu, nuestro corazón se prepara para recibir la palabra. Pero sé intencional, que por medio del Espíritu Santo tu voluntad se empiece a hacer a la voluntad de Dios para estar dispuesto, para estar disponible, para estar comprometido con el desarrollo de la vida espiritual. Si la Escritura misma está diciendo que por medio del Espíritu tú recibes la fuerza. Y si recibes la fuerza es porque entonces tienes la capacidad de esforzarte. Pero resulta que ahora no solamente es una fuerza que me sale de la imaginación, sino que fuiste ministrado con la fuerza del Espíritu para poder tener el esfuerzo necesario. ¿Sí me estoy explicando? Brota de una nueva fuente de vida, de una fuente que es eterna. Tanto que Jesús le dijo a la mujer: si tú supieras quién yo soy, no sería yo quien te estuviera pidiendo agua, serías tú quien estaría pidiéndome agua, porque soy la fuente de agua eterna, de un agua viva eterna. Es decir, que por medio del Espíritu Santo hay una fuente eterna que constantemente brota para capacitarnos, para estar activos, para estar dinámicos, para ser diestros, para ser capaces, para tener la fuerza. Con razón el apóstol Pablo decía: externamente puedo estar desgastado, pero internamente mi hombre interior, aunque mi hombre exterior esté desgastado, mi hombre interior se está renovando. ¿A qué hacía referencia a eso? A la fuerza proveniente del Espíritu de Dios. Humanamente tal vez estemos desgastados porque hemos pasado por aquí, por allá, pero internamente estamos ministrados y capacitados para estar renovados por medio de la fuerza del Espíritu y de Dios. Y entonces, ¿por qué Dios nos da de su fuerza? Porque seguramente hay un objetivo, hay una meta, hay un propósito por cumplir. Ustedes ven inclusive en el Antiguo Testamento donde Dios estaba con su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, Dios ya no solamente está con su pueblo, sino está en su pueblo. Y ya no solamente está en su pueblo y con su pueblo, sino también con su familia y en su familia. ¡Wow! Y aquellos hombres que estaban en el Antiguo Testamento, en donde Dios estaba con ellos, pero no en ellos, cuando tenían un contacto con Dios, despertaban y se levantaban a cumplir la misión que Dios les había dado en función del propósito. Y por eso hay obras majestuosas. El arca de Noé, por ejemplo. Humanamente eso es impensable. ¿Cómo un humano lo iba a poder hacer solo? Dios le dio la fuerza. Tanto que hay estudios científicos que evidencian que a través del diluvio la corteza de todo el globo terráqueo cambió. Que en ese tiempo había, antes del diluvio, un clima en toda la tierra, y que las nubes, ese denso calor, permanecía hasta casi que el suelo. Y por eso dice la Escritura, y esto ya lo dice la ciencia, pero dice la Escritura, que de alguna manera no había llovido en años. Y por eso para Noé la idea de construir un arca podía ser loca, ridícula y absurda, porque no conocía la lluvia. Él no sabía que llovía, pero construyó el arca, se produjo el diluvio y la misma tierra experimentó modificaciones. Pero lo que yo te trato de decir con esto es que todos los que han tenido un encuentro con Dios se han llenado de la fuerza para realizar la misión
en función del propósito. Si nosotros sabemos que somos llamados y escogidos por Dios, y que a diferencia de antes, ya no solamente está con nosotros, sino está en nosotros y con nosotros, imagínate tú si no tenemos la fuerza suficiente para realizar el llamado eterno de Dios en esta tierra. Por eso es que viene el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:1. Miren lo que dice aquí: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta palabra esfuérzate viene de un griego, del griego dunamó, que traducido al español significa empoderado y fortalecido. Es decir, el apóstol Pablo no le pedía a Timoteo que se esforzara solo porque tenía ganas de decirle que se esforzara, sino porque sabía de que Timoteo había sido empoderado y fortalecido en la gracia de Cristo Jesús, en la dádiva, en el don, en el regalo del Espíritu Santo. Dios no le dijo a Adán y Eva: fructifica y multiplica, si previamente haberle dicho: te bendigo, del hebreo barak, prosperado internamente y enriquecido, completo, pleno. Luego de que los bendijo, los prosperó, los fortaleció, los perfeccionó internamente, les dijo: tú puedes fructificar y multiplicar la tierra, porque te bendije. Y nosotros, en esta parte del diseño y en este pacto en el que estamos, hemos sido bendecidos, dice Efesios, con toda bendición en los lugares celestiales. Es decir, eres un bendecido. Y si eres un bendecido, un amado, un escogido, como Pablo sabía que era Timoteo, en ti opera la suficiente fuerza que te empodera y fortalece para avanzar enérgicamente. Y no solamente avanzar enérgicamente, sino tener la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Tú eres un bendecido, tú eres un amado, tú eres un escogido, tú eres un destinado que tiene, por medio del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu. Y esa fuerza del Espíritu produce un efecto en tu vida. ¿Y cuál es ese efecto en tu vida? Que tú eres un empoderado y eres un fortalecido. ¿Cómo no vas a cumplir la misión o el propósito por el que Dios te envió a esta tierra? Es más difícil pensar o creer que no lo haremos a que lo haremos, porque tenemos la vida, la fuerza, el espíritu, el entendimiento, la revelación de quién es Cristo Jesús. Y a esos fortalecidos y a esos empoderados es quien el apóstol Pablo, refiriéndose a Timoteo, le dice: esfuérzate en la gracia, en el regalo, en la dádiva que has recibido de Dios por medio de Jesús. En es una preposición de ubicación y de lugar que evidencia una posición. Estamos en Cristo Jesús por medio de la dádiva de Dios, que nos permite entonces poder ser fuertes en Cristo Jesús y poder ser una generación empoderada y fortalecida en función del cumplimiento del propósito de Dios. Si aquellos que no lo tenían en ellos, solo con ellos, para su tiempo realizaron lo que debían hacer, cuanto no más que tenemos al Espíritu de Dios, que constantemente nos liberta, nos transforma, nos reconfigura para lo que fuimos llamados. Por eso es que como iglesia
tenemos un llamado glorioso. El llamado glorioso que tenemos de parte de Dios es a participar de esta herencia eterna. Y parte de esta herencia eterna es que nos capacita, nos da la fuerza, nos da el entendimiento, nos da la gracia, nos da la vida para ser una generación fortalecida. Ay, pastor, usted no sabe lo enfermo que yo estoy. Pues esta fuerza es sobrehumana y supernatural que sobrepasa tu enfermedad porque te capacita para avanzar enérgicamente. Yo nací con un problema en mi corazón y los que me conocen saben que nunca me detuve, y los que me veían jamás pensaron que estaba enfermo. Ocurrió el milagro que ni siquiera esperaba y ahí estaba mi mamá, pero estando imposibilitado físicamente, nunca me detuve en función del propósito de Dios. Y hoy lo entiendo, y no era por mi propia suficiencia, sino porque era la fuerza de Dios obrando en mi corazón, obrando en mi vida, obrando en mis pensamientos. No sé qué escenario tú puedas tener, pero así como Nicodemo, debe cambiar la visión de estar viendo lo imposible humano a ver todo lo posible que dice Lucas que hay en Dios. Porque lo que imposible es para nosotros y en nuestra humanidad es posible por medio del Espíritu Santo que nos capacita, nos adiestra para ese avance glorioso y eterno. Tú eres un escogido, un ministrado por Dios. Por eso en 1 Timoteo 6, versículo 11 y 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Saben la palabra pelea? Cuando uno lo empieza a traducir, lo que también significa esfuérzate. Esfuérzate en la buena batalla de la fe. Pero también hace referencia a un trabajo ferviente. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: esfuérzate, haz un trabajo ferviente en la batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Miren, y esto es glorioso, y es ahí donde necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a ver. Y por eso hablaba de lo de Nicodemo, a ver que hay una vida espiritual de donde nosotros podemos echar mano. Cuando en tu humanidad te ves incapacitada, cuando en tu humanidad tú crees que no podés, echa mano de la vida eterna, porque en esa vida eterna estás posibilitada, estás capacitada y estás llena de la fuerza del Espíritu, para entonces poder esforzarte en la buena batalla de la fe. ¿Sí me estoy explicando? Humanamente tenemos limitaciones, carencias e incluso insuficiencias, pero en la vida eterna tenemos una vida espiritual ilimitada de la que podemos echar mano para avanzar enérgicamente por medio de las fuerzas del Espíritu. Y entonces, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, esforzarnos en la buena batalla de la fe. Somos llamados, somos escogidos, somos destinados, pero debe empezar a existir un proceso de preparación y de reconfiguración en nuestros corazones. Estás capacitada por medio del Espíritu Santo. Tal vez muchos pueden esperar el momento en el que se abandone la fe. Vamos a ver cuánto tiempo duras. Pero sí, en nuestra humanidad pueden esperarlo. Pero espiritualmente estamos altamente capacitados y calificados. Porque la fuerza proviene de la fuente de la vida eterna,
Y por eso en 2 Timoteo 1:7 la escritura dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. La palabra cobardía traducida al español es de miseria, pobreza extrema, ni de desgracia, sino de amor, de dominio, dice, y de poder. Y tú sabes lo que significa poder en el griego. Viene de la palabra dunamis. Poder es la fuerza de Dios, es una dinamita explosiva controlada que va tomando el control del corazón del hombre. Por eso era que el apóstol Pablo, si nosotros vemos de dónde viene la palabra esfuerzo, viene de dunamis. Por eso la palabra en griego es dunamó. Quiere decir que las personas, los hijos de Dios, que reciben el poder de Dios, tienen la capacidad suficiente para ser esforzados y ser valientes. Porque la fuerza que nosotros tenemos no viene de nuestra humanidad que se cansa, que se acaba, que está limitada, que no puede más, sino como dijo el apóstol Pablo, puedo estar desgastado externamente, pero internamente renovado. Externamente desgastado, pero internamente glorificado en Cristo Jesús. Externamente desgastado, pero internamente bendecido. Pasando los escenarios probablemente más adversos, pero internamente lleno de la justicia de Dios. Justificado, aceptado. Internamente, externamente yo no conocía mi valor, pero internamente tengo valor y dignidad en Cristo Jesús. Quizá el mundo me descalificó, pero internamente tengo una identidad cimentada, valiosa, gloriosa, justa, santa, perfecta, no porque provenga de mí, sino es la obra de Dios en mí. Es la obra de Dios en sus santos. Es la obra de Dios en los que ha escogido. Es la obra de Dios en los que ha llamado. Porque nuestro fundamento no es nuestro pasado. Nuestro fundamento es Él. Porque es por Él, es con Él y es para Él. Por eso dice la Escritura que parte de nuestra identidad en 2 de Corintios 3:6 al 8 es ser ministros competentes de este nuevo pacto. Ejercer una diaconía activa, dinámica, pero guiada por el Espíritu Santo. Es esa dirección y esa guía la que nos hace ser unos empoderados y unos fortalecidos. Porque quien entiende esto no agarra esta vida espiritual para lo suyo, sino por la dirección del Espíritu entiende cómo se administra esta vida. Y dice, y estos ministros, esta diaconía dirigida y guiada por el Espíritu, es competente, altamente efectiva. Tú eres altamente efectiva en función del llamado. Que las cosas de esta tierra no te enreden, porque tienes la fuerza, tienes la violencia espiritual del avance enérgico para avanzar, Lisbeth. Porque eres una escogida de Dios, porque eres una ministra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo necesitamos ser ministrados en nuestra nueva vida? Porque nos hemos creído todo, menos lo que somos. Hemos hecho de todo, menos lo que deberíamos hacer. Por eso la propuesta de Dios es levantar una generación entendida, llena y facultada de propósito
y de vida, y de la fuerza, y del entendimiento, y de la gracia, y de la justicia, y de la verdad, y del conocimiento revelado de Dios, que no solamente es información, sino es facultativo, para ser competente en medio de un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas, seguir viendo la luz, teniendo el esfuerzo, teniendo la gracia y teniendo la vida de una generación entendida, guiada, con discernimiento, con entendimiento, que degusta y descifra, entiende, interpreta y discierne la palabra de Dios. Y es entonces por medio de esta vida espiritual que sí, por supuesto que sí, puedes esforzarte, porque fuiste lleno de la fuerza de Dios. ¿Y qué es el esfuerzo? La acción que realiza alguien por medio de la fuerza. Y si nuestra fuerza viene de Dios, estamos capacitados para ser esforzados y altamente valientes en medio de cualquier escenario, en medio de cualquier circunstancia, altamente calificados, competentes, llamados, bendecidos, bendecida. Quizá mujeres y hasta hombres han sido abusados en su identidad, abusos inclusive desde su niñez. Pero yo podía ver que por medio del Espíritu Santo, porque es por medio de esa vida que tú vas a poder avanzar, que eso a ti no te va a determinar, que no es eso lo que a ti te va a detener, ni es eso lo que a ti te va a definir. Porque nosotros estamos definidos en Cristo Jesús para avanzar. Ya no va a ser más el pasado el que te someta, sino tu eterno presente en Cristo Jesús. Porque esta fuerza puede muchísimo más que cualquier abuso, que cualquier miedo, que cualquier esclavitud, porque ha sido escogido para ser revestido, ungido, llamado, destinado, bendecido, competente, diestro, efectivo por la obra de Dios en nuestros corazones, para amar, para perdonar y para avanzar. En nuestra humanidad parece imposible, pero es altamente posible en Dios. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestros ojos para ser convertidos en esa nueva creación, esa nueva criatura en donde la nueva vida espiritual produce fruto abundante, donde lo bueno y lo perfecto, lo agradable, lo benigno, el amor, toda gracia, toda bondad, es real, es verdadera, es genuina, no es fingida.